¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenido a nuestra segunda sección de esta campaña, de esta serie maravillosa titulada Inquebrantable. Estamos estudiando la vida del profeta Daniel, una vida tremenda, impactante. La historia de Daniel realmente es un ejemplo. Necesitamos muchos Danieles en esta generación, en este tiempo, porque el contexto de la vida de Daniel y las situaciones que pasaron alrededor de Daniel se parece mucho a nuestro contexto actual. Había muchas dificultades en este tiempo, pero vemos que Daniel, a pesar de las presiones, a pesar de la dificultad de llegar a estar esclavo, él desde los 15 años fue tomado como esclavo a un país que es Babilonia, y allí estuvo durante 70 años y él nunca volvió a ver a sus padres. Y la verdad que Dios lo prosperó de una manera tremenda. Por eso esta serie es Inquebrantable, prosperando en medio de las crisis. ¿Y cómo es que Dios lo prosperó aún estando como esclavo en una cultura diferente, en una religión diferente, en diferentes presiones? ¿Sabes qué? Dios fue probándolo a Daniel y Daniel fue saliendo aprobado. La semana anterior estuvimos viendo la prueba de los cambios, la prueba de las crisis, y vemos a Daniel victorioso, superando, entendiendo que las crisis eran para bien, entendiendo el versículo que nosotros tenemos y memorizamos siempre, que es que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. En este día vamos a ver la prueba de la presión social. Por eso el título de este estudio es Cuando estás presionado a conformarte. La presión social. Y sabes, necesitamos pasar esta prueba, la presión de este sistema que nos lleva a apartarnos de Dios, nos lleva a mezclar nuestra vida, a quitarnos la santidad. Sabemos que en esta sociedad hay alguien que dirige este sistema, que es el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia, el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. Pero lo importante es que nosotros tenemos que estar preparados para esto. No nos tiene que sorprender toda la ideología en contra de Cristo, en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios de Dios, y tenemos que estar preparados. Por eso siempre Dios nos va a llevar y nos va a poner en esta prueba. Él podría salvarnos y llevarnos al cielo, pero ¿por qué nos deja todavía aquí en la tierra? Porque Él quiere que nosotros crezcamos, quiere que nosotros podamos crecer en el carácter, salir aprobados en nuestra fe. Él quiere perfeccionarnos. Por ejemplo, dice Proverbio 17:3, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Dios va a probar el corazón. Y quiero darle dos principios fundamentales en cuanto a la prueba. Las pruebas, porque durante estas 6 semanas vamos a ver a Daniel siempre superando una prueba. Y el primer principio es, antes de cada bendición siempre hay una prueba. Cuando pasamos la prueba, Dios nos bendice. ¿Cómo nos bendice? Con mayor influencia, con mayor poder para poder predicar el Evangelio, para poder vencer las tentaciones. Dios, el Espíritu Santo obra con poder en nuestras vidas. También tenemos mayor luz de la palabra de Dios, mayor conocimiento de la revelación de Dios. Daniel fue un hombre que fue bendecido porque Dios le dio una revelación tremenda. En el Antiguo Testamento vemos que Dios le dio cómo iba a ser el fin del mundo, cómo iba a terminar este mundo. En el Antiguo Testamento tenemos a Daniel y en el Nuevo Testamento tenemos a Juan, que vemos la revelación, el libro del Apocalipsis, donde también nos enseña cómo iba a terminar este mundo, las revelaciones, el Apocalipsis, el final de este mundo. Y Dios le dio a estos hombres. ¿Por qué? Porque fueron hombres que permanecieron inquebrantables en medio de las pruebas. El segundo principio que quiero dejarles ahí, Dios nos prueba con el estrés antes de confiarnos con el éxito. Dios nos prueba en medio de la presión. La presión es como el fuego, antes de darnos el éxito. ¿Saben por qué? Porque el éxito es muy difícil de sobrellevar. Hay personas que Dios los ha puesto en situaciones de liderazgo y es muy difícil aguantar la presión del liderazgo y de influencia en ese tiempo. Entonces, para prepararnos en el liderazgo, muchas veces tenemos que pasar por las crisis, por el estrés,
por las presiones, salir aprobado en nuestra fe, y esto hace que podamos tener bendiciones, podamos alcanzar el propósito por el cual fuimos creados. Así que si te sientes presionado, con estrés, pasa esta prueba. La Biblia dice que debemos permanecer, la Biblia dice que tengamos paciencia y que esa paciencia tenga la obra completa para que llegamos a ser perfectos y cabales sin que falte cosa alguno del Señor. Estos dos principios quería dejarles. Ahora, la pregunta es, ¿cómo responder en medio de la presión? ¿Cómo Daniel respondió? ¿Y cómo Dios le fue promoviendo a ser un hombre de influencia? Él pasó por 3 administraciones, por 3 emperadores. Los 3 emperadores confiaron en él. Él fue un hombre tan sabio que salvó a los babilónicos y salvó a los sirios, y Dios le prosperó de una manera tremenda. Entonces, ¿cómo fue que respondió Daniel? Y aún cuando tenía 15 años, porque él comenzó a responder desde muy jovencito. Entonces, vamos a ver cómo respondió Daniel. En primer lugar, Daniel respondió con integridad. Daniel nunca olvidó quién era. Daniel nunca olvidó quién era y por qué y el propósito por el cual Dios lo había creado. ¿Sabes qué? Integridad significa entereza moral. Significa completo, de una sola pieza. O sea, que Daniel era así en Israel y él permaneció igual con sus convicciones en Babilonia. Él era entero, una sola pieza cuando nadie lo veía, y era entero, una sola pieza, aun cuando estaba con los que los habían llevado cautivo, con esta nueva nación, nueva cultura. Aún estando en condición de preso, él mantuvo la integridad. Él fue adoctrinado durante 3 años. El rey Nabucodonosor dice, lo eligió a ciertos jóvenes que tenían ciertas características, y durante 3 años recibió información que iban en contra de la cultura, iban en contra de sus creencias, iban en contra de su religión, iban en contra de su fe. Sin embargo, él se mantuvo íntegro. Por ejemplo, le cambiaron el nombre. Daniel significa Dios es mi juez, por el nombre Belsasar, que significa Baal me protege. Le habían cambiado para cambiar su manera de pensar, pero sin embargo él mantuvo siempre y dijo, yo soy Daniel. Mi nombre significa Dios es mi juez. Él permaneció fiel a una identidad. Él no perdió su identidad en medio de la presión. Dice la palabra de Dios, dice así, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Propuso en su corazón, dice la otra versión. Él se mantuvo fiel, con integridad. Él era de una sola pieza, un jovencito íntegro. La Biblia dice en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, nosotros tenemos 2 opciones como cristianos: conformarnos a este mundo o transformarnos a través de la palabra de Dios. Y cuando somos transformados con la palabra de Dios, podemos entender qué es la voluntad buena, agradable y perfecta. Algunas personas dicen, pero ¿cómo hago para entender? Yo no sé cuál es el propósito para mi vida. No sé cuál es la voluntad de Dios. Tal vez no podés discernir la voluntad de Dios para tu vida porque te estás conformado al mundo. Si estás conformado al mundo, es muy probable que no tenga la luz suficiente para entender lo que Dios quiere para tu vida. Pero si estás bajo la influencia de la palabra de Dios y dejas que Dios te enseñe, vas a ser transformado y vas a entender cada paso. En cada paso vas a entender que esa es la voluntad y vas a estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, vamos viendo que en primer lugar, cómo responder a estas presiones es con integridad. En segundo lugar, con disciplina. Daniel controló su ego y apetito. Nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Es una tendencia hacia el mal. La Biblia dice
vieja naturaleza, concupiscencia, la carne. Tenemos una inclinación hacia nuestro ego y hacia ceder a las tentaciones. Esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, Daniel supo cómo vencer y tomar control de esas tendencias. Lo hizo a través de disciplina. Una disciplina es aquel hábito que se repite continuamente. Es una decisión que yo tomo y que estoy continuamente repitiendo de una forma disciplinada para incorporar un hábito sobre mi vida. Eso hace que el hábito me lleve a formar un carácter. Entonces, para enfrentar las presiones de este mundo necesitamos entender que necesitamos disciplina para poder controlar. Daniel aprendió obediencia en público porque tuvo disciplina de obedecer en privado. O sea, lo que queremos decir, un jovencito de 15 años, era un niño, era un pequeño joven que podía ser engañado por una persona mayor y puede fácilmente ceder a la presión de un sistema nuevo. Él podía haber dicho, bueno, Dios no me ama porque si me hubiera amado no hubiera dejado que nos lleven preso. Él podría decir, bueno, mi papá no está aquí, así que nadie me ve. Y si todo lo hacen, ¿por qué no yo también voy a ceder a la comida, a todo lo que es mi nueva cultura, mi nueva casa? Él podría decir, todo lo hacen. Sin embargo, él no cedió. No cedió. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero Daniel propuso en tu corazón no contaminarse con la comida ni el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. El apóstol Pablo lo dijo así: golpeo mi cuerpo, dice ahí un versículo, vamos a leerlo, 1 Corintios 9, dice, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Y dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicar a otros, yo mismo quede descalificado. Lo que está diciendo es, yo me disciplino. Yo trato de que mi cuerpo obedezca a Dios, que no obedezca a un sistema, al mundo. Yo trato de que mi cuerpo honre a Dios. Entonces, disciplina debemos enfrentar a la presión del mundo. En tercer lugar, ¿cómo responder a esta presión? Con valentía. Estaba dispuesto a permanecer firme. La verdad que este joven era un joven valiente. ¿Saben? Y solo las personas que tienen convicciones pueden llegar a ser valientes. Solo las personas que tienen convicciones pueden llegar a ser. ¿Qué convicciones debemos tener? Convicción del plan, del propósito, de la voluntad de Dios escrita. Necesitamos leer la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. Necesitamos tener convicción del Espíritu, saber que el Espíritu verdaderamente está en nosotros y tenemos una relación. El apóstol Pablo decía así, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos el espíritu de Dios que es cobarde, sino un espíritu valiente. Entonces, ¿cómo enfrentamos las presiones de este mundo? Con valentía, permaneciendo firme. Dice la palabra de Dios, no sigas a la mayoría en su maldad. Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría. Generalmente la mayoría siempre es, la mayoría está equivocado. Muchas veces eso lo muestra en cuanto a muchas cosas que suceden en el mundo. Solo unos pocos hacen la diferencia. En cuanto al compromiso de Dios, siempre han sido unos pocos los que se destacan. No han sido la mayoría los que permanecen y realmente marcan la diferencia de cristianos fieles y consagrados. Pero necesitamos entender que debemos mantenernos con humildad. La Biblia dice así, en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Siempre los cristianos vamos a ir en contra de una corriente.
El Señor Jesús dijo así, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Pero dice, por nada sentáis intimidados. No tenemos que estar intimidados mientras hacemos la voluntad de Dios, mientras obedecemos al Señor, porque el lugar más seguro que tenemos es la voluntad de Dios, es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y por último, debemos responder con humildad, tener tacto con las autoridades. Dice Proverbio 25:6, cuando estés ante el rey, no te sientas importante ni te des aire de grandeza. Necesitamos aprender a tener tacto con las autoridades. Eso se llama humildad. A propósito, humildad es importante para reconocer que siempre Dios ha establecido un orden y siempre tenemos que aprender a rendir cuenta. Siempre tenemos una autoridad. Dios se revela en su voluntad a través de cadena de autoridades. Los padres, los gobiernos, siempre la Biblia va hablando que nosotros tenemos que honrar y obedecer a las autoridades. Lo que tenemos hoy en un sistema es la realidad de un mundo de rebelión. Nadie quiere rendir cuenta, nadie quiere obedecer. Por eso vemos en las escuelas, lo vemos en la calle, lo vemos continuamente. La gente está haciendo infracción sobre muchísimas cosas porque no reconoce una autoridad sobre su vida. Pero si queremos enfrentar esta presión y este sistema que quiere llevarnos y desviarnos, necesitamos mantenernos humildes. Daniel, si leemos allí en el libro de Daniel, el último pasaje dice, Daniel pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Dice que pidió permiso, no es que dijo, no, yo no voy a comer, y sacó un cartel y dijo, no queremos comer, no queremos comer. Hizo una rebelión allí contra un montón de situaciones. No. Él actuó con respeto, tuvo tacto ante sus autoridades y él dijo, ¿me das permiso? Después dice, ahora bien, Dios había hecho que el jefe de Estado Mayor le tuviese respeto y afecto a Daniel. Dios estaba obrando, porque Daniel era una persona humilde. Y dice, pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación a los otros jóvenes de su edad, temo que el rey me mandará a decapitarme, a cortarme el cuello. O sea, por desobedecer, él podía morir y tenía una buena razón para no tener miedo. Pero sin embargo, Dios estaba orando en este jefe y Dios le estaba dando permiso a Daniel. Entonces, ¿saben, mi querido amigo? Necesitamos mantener estos principios. Si queremos sobresalir y queremos mantener nuestra fe, si queremos crecer y ser bendecidos, necesitamos pasar la prueba de la presión social que nos quiere llevar a desobedecer a Dios. Necesitamos responder con integridad, con disciplina. Necesitamos responder con humildad. ¿Cómo estás sobrellevando esta prueba de la presión del mundo? La Biblia dice que no debemos conformarnos en este mundo. Dios quiere transformar tu vida. En este momento vamos a orar. Vamos a orar para que Dios pueda orar en nuestra vida y en nuestro corazón. Oramos. Amado Dios, en este momento queremos poner nuestras vidas en tus manos y ayúdanos, Señor, a no conformarnos. Ayúdanos a marcar la diferencia. Ayúdanos a mostrar a tu persona. Somos representantes tuyos. Guía, Señor, a este pueblo. Guía, Señor, a este grupo. Levanta una nueva generación de Danieles, Señor, para que puedan permanecer fieles en este tiempo. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.